Bienvenidos a No apagues la luz, donde los secretos más oscuros cobran vida. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no se olvida fácilmente. Un lugar donde nadie grita. Iván y Belén llevaban más de 3 años viviendo en Buenos Aires. Y aunque tenían un departamento cómodo, trabajos estables y una rutina organizada, ambos sentían que algo no estaba bien. La ansiedad, el insomnio, las discusiones por tonterías. El cuerpo les estaba pidiendo un cambio a gritos, pero los gritos se confundían con los bocinazos, con los colectivos frenando, con los vecinos peleando del otro lado de la pared. Entonces un día, casi como una señal, Iván recibió un mensaje de un viejo amigo del trabajo. Che, vos que estás con ganas de irte a vivir al interior, te puedo pasar el contacto de un tipo que alquila una casita en el norte. Está medio vieja, pero es barata y está lejos de todo. Justo lo que buscas. Belén no lo dudó. Ella había crecido en el campo y le encantaba la idea de volver a conectar con lo natural. Iván, más racional, lo pensó un par de días, pero la idea fue creciendo en su cabeza como una raíz silenciosa. En menos de 2 semanas, vendieron algunos muebles, empacaron lo justo y cargaron el auto con destino a un punto en el mapa llamado San Ismael. Un pueblo chiquito, de menos de 1000 habitantes, sin colectivos, sin supermercados, sin nada. El viaje fue largo. Muy largo. Al principio, las rutas eran amplias, con estaciones de servicio cada tantos kilómetros. Pero después de la ciudad de Santiago del Estero, el paisaje empezó a cambiar. El asfalto se volvió tierra. Los carteles desaparecieron. Y los árboles comenzaron a cerrarse a ambos lados, como si formaran un túnel natural que los iba tragando. Belén, que iba en silencio mirando por la ventana, dijo algo que Iván recordaría después muchas veces. Este lugar parece que está demasiado callado. Cuando finalmente llegaron al pueblo, eran casi las 6 de la tarde. El sol bajaba rápido y pintaba de naranja las casitas bajas. Algunas tenían techos caídos, otras estaban totalmente abandonadas. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni ancianos en las veredas. Nada. Solo viento. La casa estaba a unas cuadras del centro, si es que podía llamarse centro a una plaza de tierra con un mástil sin bandera. Era una casona antigua, de esas con galería al frente, ventanas altas con postigos de madera y una reja oxidada que crujía al abrirse. Cuando Iván bajó del auto y pisó el suelo de tierra, sintió una vibración leve bajo sus pies. Como si la tierra se moviera o respirara. ¿La sentiste?, le preguntó a Belén. ¿Qué cosa? Nada. Olvídalo. La puerta principal estaba abierta, como si los esperara. Adentro, la casa era amplia pero vacía. Olía a encierro, a humedad y a otra cosa más sutil. Como a vela apagada. Como a ropa vieja que nadie usó durante años, pero que alguien dobló hace poco. Los pisos de madera crujían al caminar y algunas habitaciones tenían manchas en las paredes que parecían manos. Pero Belén estaba entusiasmada. Con un poco de pintura y unas plantas va a quedar hermosa, dijo sonriendo. Iván trató de seguirle el entusiasmo. Pero algo en su estómago se retorcía sin explicación. Esa noche durmieron en colchones inflables, con las mochilas como almohada y la puerta del dormitorio entreabierta. Pero ninguno lo dijo. Ambos se despertaron varias veces por la misma razón. El sonido de pasos, que no eran de ellos, cuando el silencio pesa demasiado. La primera noche en la casa fue tranquila. Tan tranquila que parecía irreal. Belén dormía profundamente, pero Iván se despertó cerca de las 3:15 de la madrugada con una extraña sensación en el pecho. No era miedo. No era dolor. Era como si alguien lo estuviera observando desde algún rincón de la habitación, desde el otro lado de la oscuridad. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Nada. Todo igual. La ventana abierta, las cortinas apenas moviéndose con el viento. Pero ese silencio no era normal. Era un silencio espeso. Un silencio que pesa, que molesta, que moldea los pensamientos. Se levantó para ir al baño. Apenas encendió la luz del pasillo,
algo crujió en el piso de madera del comedor. Un sonido seco, firme, como si alguien hubiese dado un paso. Seguro es la madera vieja, murmuró para sí, sin demasiada convicción. Al día siguiente, Belén amaneció con un dolor de cabeza insoportable. No dormí nada, dijo mientras se preparaban el mate. ¿Tuviste pesadillas?, preguntó Iván. No. Al contrario. Sentía que algo me observaba. Como si una presencia me rodeara la cama. No le dieron mucha importancia. Era lógico sentir rarezas en una casa nueva, con olores distintos, con sonidos del campo a los que no estaban acostumbrados. Pero esa misma tarde, mientras Belén limpiaba una de las habitaciones del fondo, algo pasó. Al mover un viejo ropero para barrer detrás, descubrió algo extraño. Una línea de sal gruesa, perfectamente colocada en forma de círculo en el rincón de la habitación. Belén se quedó mirando. No entendía qué era eso. ¿Una superstición del antiguo dueño? ¿Protección? ¿Un ritual? Llamó a Iván. Lo observó unos segundos. Esto no estaba en las fotos que vimos. Ni en la descripción del lugar, respondió él, mientras acariciaba su barba con incomodidad. Lo barrieron. Se rieron, como quien quiere quitarle importancia a lo que en el fondo lo inquieta. Esa noche, el silencio volvió a hacerse presente. Pero esta vez, no estaban solos en ese silencio. La puerta del galpón del fondo, que había quedado cerrada con candado, amaneció entreabierta. Iván la había cerrado él mismo el día anterior. Y lo sabía. Porque él mismo había probado el candado 2 veces antes de irse a dormir. Y entonces, sin decirlo en voz alta, ambos supieron que algo no estaba bien. La noche siguiente fue distinta. Iván ya no se sentía cómodo en el comedor, ese mismo lugar donde días antes se había reído de lo que él llamó las vibraciones de la casa. Belén, por su parte, se mostraba distraída, como si escuchara algo todo el tiempo. Decía que eran ruidos del campo, pero su rostro contaba otra historia. Esa noche, cuando apagaron la luz, el silencio fue absoluto. Tan absoluto que cualquier mínimo sonido parecía una explosión. El crujido de la madera, una gota que caía de algún grifo, incluso el zumbido de algún insecto afuera, todo se sentía amplificado. Y fue ahí cuando ocurrió. A las 3:17 de la mañana, Iván se despertó sobresaltado. Había soñado que alguien lo observaba desde el marco de la puerta del cuarto. Pero no era una pesadilla cualquiera. Al abrir los ojos, vio claramente una sombra parada justo ahí. No se movía, no hablaba. Solo estaba. Su reacción fue quedarse quieto. Intentó razonar. Tal vez era una ilusión óptica, producto del sueño. Tal vez la oscuridad jugaba con su vista. Pero cuando esa figura dio un paso hacia adelante y se escuchó claramente el crack del piso bajo su peso, el miedo se volvió físico. Trató de despertar a Belén sin asustarla, pero cuando volteó, ella ya estaba despierta, con los ojos abiertos, inmóviles. Iván, dijo en voz muy baja, como si algo se lo impidiera. ¿Vos también lo ves? No respondieron más. Solo se tomaron la mano bajo las sábanas, como si eso pudiera protegerlos. La figura no hizo más. Se quedó ahí, parada, observándolos. Hasta que, después de unos minutos eternos, se desvaneció. Esa fue la primera vez que lo vieron con claridad. Pero no sería la última. Al día siguiente, ambos intentaron actuar con normalidad. Buscaron excusas, el cansancio, el estrés, incluso bromearon con que estaban sugestionados. Pero ya no podían negar lo que sentían. Algo, o alguien, estaba en esa casa. No era una energía, no era una sensación, era una presencia. Belén notó marcas en la pared del pasillo, como pequeñas manos embarradas. Iván encontró la radio del auto encendida a la mañana siguiente, aunque no la había tocado. Pero lo peor, lo que terminó de quebrarlos, ocurrió al anochecer. Cuando regresaron del almacén del pueblo y encontraron la puerta principal abierta. Y sobre la mesa del comedor, un plato hondo lleno de agua. Como si alguien estuviera esperando que lo atendieran.
Al día siguiente, decidieron hablar. Ya no había bromas ni negaciones. La tensión era tan densa que hasta el aire pesaba. Belén, esto no es solo la casa, dijo Iván. Es algo que quiere mostrarse. Ella asintió en silencio. Después de todo, los dos lo habían visto. Fue entonces cuando decidieron hacer algo que no se animaban a hacer desde que llegaron, revisar a fondo la casa. Comenzaron por el altillo. Una escalera angosta y empinada que llevaba a una habitación pequeña, con olor a humedad y cajas apiladas. En una de esas cajas encontraron lo que nadie debería encontrar sin preparación. Una carpeta amarillenta, con papeles de propiedad, actas policiales, recortes de diario. Y una foto. Una familia. 2 adultos y un niño, parados frente a esa misma casa. El niño tenía una expresión extraña. No era tristeza. No era enojo. Era algo vacío. Entre los documentos había una nota manuscrita, apenas legible. No lo saquen de la casa. Él no quiere irse. Él no perdona. El corazón de Iván latía tan fuerte que podía escucharlo. Belén, en cambio, no decía nada. Se había quedado helada mirando la foto. Iván, dijo ella sin apartar la vista. Este nene, lo vi anoche. Él sintió que el piso se movía. Bajaron del altillo sin decir palabra, con la carpeta entre manos. Decidieron ir al único lugar donde podrían confirmar si todo eso era real, la casa de un vecino mayor, don Ubaldo, que vivía a 3 cuadras. Esa casa, no sé cómo no la tiraron abajo, les dijo, apenas vio los papeles. Iván y Belén se miraron, tensos. Ahí vivía la familia Godoy, hasta el incendio. ¿Un incendio? El padre perdió la cabeza. Dicen que hacía cosas raras, que hablaba con su hijo como si fuera otro ser. Ubaldo hizo una pausa. Parecía elegir las palabras con cuidado. Una noche, se escucharon gritos. Nadie salió. A la mañana siguiente, los encontraron carbonizados. A todos, menos al chico. ¿Qué pasó con él?, preguntó Belén. Nunca se supo. Algunos dicen que se escapó, otros, que jamás salió de esa casa. Iván tragó saliva. ¿Cómo que no salió? Dicen que cuando entraron los bomberos, el cuarto del chico estaba intacto. Como si el fuego no hubiera querido tocarlo. Silencio. Don Ubaldo bajó la mirada. Y desde entonces, cada tanto alguien alquila la casa. Pero nadie se queda mucho. Afuera comenzaba a anochecer. Iván y Belén regresaron a su casa en silencio, con la sensación de que algo los estaba esperando. Y lo peor, es que ahora sabían su nombre. El clima en la casa había cambiado por completo. Ya no se trataba de una sensación, de un mal sueño o de una noche tensa. Ahora era constante, palpable, como una humedad invisible que se pegaba al cuerpo. Cada paso que daban, cada rincón que recorrían, parecía observado. El pasillo principal había empezado a oscurecerse antes que el resto de la casa, aunque no tenía menos luz. Las ampolletas colgantes titilaban sin razón, como si respondieran a presencias invisibles. Belén comenzó a escuchar pasos. Claramente. A plena luz del día. Estaba lavando los platos y escuchó el clásico crack de la madera del pasillo. 1, 2, 3 pasos lentos, y luego nada. Al principio pensó que era Iván, pero él estaba afuera, cortando ramas. Esa misma noche, mientras intentaban ver una película, se cortó la luz. No hubo tormenta, ni viento, ni corte general. Solo ellos. Iván salió con la linterna a revisar el tablero. Todo parecía en orden. Al volver, encontró a Belén llorando en el sofá. Le dijo que, durante su ausencia, sintió como si alguien se sentara a su lado. No lo vio, pero lo sintió. La presión. El calor. El leve hundimiento en el sillón. A partir de ahí, todo fue en escalada. Las puertas comenzaron a abrirse solas, sin viento.
Un día, Iván bajó a la cocina y encontró todas las sillas boca abajo. No caídas, no desordenadas, colocadas así, una por una. Belén soñaba cada noche con una mujer vestida de blanco, parada frente al espejo del baño, que le decía: "No es tu casa, no es tu casa". Empezaron a dormir con luces encendidas. Dejaban el televisor prendido toda la noche, como para no escuchar los ruidos. Pero los ruidos estaban ahí igual. Voces apagadas detrás de las paredes. Golpes secos en la madrugada. Susurros que no eran producto del sueño. Y lo más extraño, la casa se resistía a ser fotografiada. Cada vez que intentaban sacar una foto, la imagen salía borrosa o deformada, incluso con celulares nuevos. Una vez, al intentar grabar un video para mostrarle a la familia cómo vivían, al revisar la grabación, se escuchó una voz de fondo, entrecortada, que decía: "¿Por qué están aquí?". Esa fue la primera vez que Iván sintió miedo real. Miedo del que te aprieta el pecho. Esa noche no durmieron. Solo se miraron. En silencio. Porque los dos sabían que lo que fuera que estuviera ahí, no se iba a ir. La tensión en la casa había llegado a un punto de quiebre. Belén ya no podía más. No quería seguir ignorando lo que pasaba. Así que una mañana, mientras Iván estaba trabajando en el jardín, se dirigió al pequeño archivo histórico del pueblo. Nadie la atendió de inmediato. Los empleados parecían esquivos. Cuando finalmente una mujer mayor se acercó al mostrador, lo hizo con una sonrisa tensa, como si ya supiera qué buscaba. La casa es la que está camino al arroyo, ¿verdad? Belén asintió. La mujer se quedó en silencio unos segundos. Luego, sin decir más, la llevó hasta una sala con documentos. Sacó una carpeta. Polvorienta. Vieja. Arriba decía: Propiedad Rivera, caso cerrado en 1991. Belén la abrió con manos temblorosas. Las fotos eran de su casa. Pero diferente. Con otras paredes, otros muebles. En una de las imágenes, una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña. La mujer era muy parecida a la figura que había aparecido en sus sueños. La historia era espantosa. En 1991, esa casa había sido escenario de un crimen brutal. El padre de familia, Domingo Rivera, había asesinado a su esposa y a su hija durante una madrugada. La versión oficial hablaba de un brote psicótico tras perder su trabajo. Pero lo que inquietaba eran los testimonios de los vecinos. Varios dijeron que, semanas antes del crimen, la familia aseguraba escuchar ruidos, ver cosas, sentirse vigilada. La casa los volvió locos, decía una nota escrita a mano en una hoja suelta, dentro del expediente. Esto no fue un crimen pasional. Fue una influencia oscura. Belén cerró la carpeta con un frío recorriéndole la espalda. Cuando se giró para agradecer a la mujer, ya no estaba. Nadie supo decirle quién le había dado el archivo. Algunos incluso juraron que esa sala estaba cerrada desde hacía años. Esa misma noche, cuando le contó todo a Iván, sintieron que algo había cambiado en la casa. Como si la oscuridad supiera que ellos ahora sabían. Como si el secreto, al salir a la luz, hubiera despertado algo dormido. A partir de ahí, las manifestaciones se intensificaron. Ya no eran susurros ni pasos. Ahora, los veían. Esa noche, la casa parecía respirar. Un suspiro profundo que recorría cada rincón, arrastrando con él un frío glacial. Iván y Belén habían decidido dormir juntos en la sala. No querían estar solos, ni por un segundo. La televisión estaba encendida, pero ni siquiera lograba distraerlos del ambiente opresivo que los envolvía. Pasaron las horas lentamente. El reloj marcaba ya casi las 3 de la madrugada cuando un ruido sutil interrumpió el silencio, un golpe seco contra la pared. Ambos se miraron, el miedo empezaba a hacer mella. Y entonces la luz comenzó a parpadear, cada vez con más fuerza, hasta apagarse por completo. La oscuridad total los envolvió. Iván alcanzó a encender su celular para iluminar el lugar, pero la pantalla parecía distorsionada, como si mostrara algo más allá de la realidad. Fue entonces cuando la vieron.
Una figura. Una sombra alta, vestida de blanco, con un rostro que parecía desvanecerse entre niebla y lágrimas. Estaba parada al final del pasillo, inmóvil, observándolos. Belén sintió que el corazón le iba a estallar, pero no podía apartar la mirada. Iván intentó avanzar hacia ella, pero sus piernas no respondían. La figura levantó una mano, lentamente, como una advertencia, y susurró con voz rota. No debieron despertar lo que dormía. Un escalofrío recorrió toda la casa. La figura desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un olor a tierra mojada y flores marchitas. Ese momento cambió todo. La casa ya no era solo un lugar con ruidos extraños. Era una prisión para quienes osaban quedarse. Iván y Belén comprendieron que no había marcha atrás. Tenían que encontrar la manera de cerrar ese capítulo, o la casa los consumiría. Desesperados por no saber cómo enfrentar lo que acechaba en la casa, Iván y Belén decidieron buscar ayuda. Regresaron a la biblioteca del pueblo, esta vez con la intención de investigar más allá de los archivos oficiales. La anciana que les entregó el expediente antes, les habló de un viejo ritual ancestral que alguna vez se hizo para pactar con los espíritus de la tierra y calmar su ira. Aquí, les dijo, se respetaba la tierra, se pedía permiso y se pagaba con ofrendas. Si ese equilibrio se rompe, el daño es inevitable. Les entregó un libro gastado, cubierto de polvo y símbolos que parecían moverse con la luz. En sus páginas, descubrieron un antiguo ritual de purificación que debía realizarse en la misma casa, en la noche del equinoccio, para calmar a los espíritus y cerrar la puerta entre los mundos. Pero había una advertencia: si no se hacía bien, la deuda se multiplicaría y la casa se convertiría en un imán de desgracias. Decididos a intentarlo, comenzaron a preparar todo. Reunieron hierbas, velas y objetos tradicionales según la guía. Sin embargo, mientras más leían, más entendían la magnitud del riesgo. La familia Rivera no solo había roto el pacto con la tierra, sino que también había escondido secretos que podrían complicar todo aún más. Y para complicar las cosas, algunos vecinos se mostraban reticentes a ayudar, temerosos de desatar la ira de la casa. Sabían que el tiempo corría en su contra. Cada noche las apariciones eran más intensas y la casa parecía ganar fuerza. Pero Iván y Belén tenían una única opción: enfrentar el mal con conocimiento y respeto, o perder todo lo que amaban para siempre. Llegó la noche del equinoccio, la fecha señalada en el libro antiguo. Iván y Belén estaban exhaustos, pero determinados. El viento soplaba con fuerza afuera, como un presagio. Prepararon el altar con cuidado, siguiendo cada paso al pie de la letra. Las velas encendidas dibujaban sombras danzantes en las paredes de la casa. El olor a hierbas aromáticas llenaba el aire, mezclándose con una humedad pesada. Repetían las palabras del ritual, antiguas, casi olvidadas, mientras el tiempo parecía detenerse. Pero justo cuando el ritual parecía llegar a su punto culminante, un grito desgarrador rompió el silencio. La figura fantasmal apareció frente a ellos, con ojos que reflejaban tristeza y furia. La casa tembló, las ventanas vibraron y una ráfaga de aire helado apagó las velas. Iván y Belén, tomados de la mano, no dejaron que el miedo los dominara. Continuaron con el ritual a oscuras, guiados solo por la fuerza de su voluntad y el conocimiento que habían reunido. Minutos que parecieron eternidades, hasta que finalmente un silencio profundo cayó. La figura desapareció, y la casa pareció respirar tranquila por primera vez en años. Habían cerrado la puerta entre los mundos. Exhaustos, se abrazaron, sabiendo que algo había cambiado para siempre. La casa seguía en pie, pero la oscuridad ya no la dominaba. Iván y Belén aprendieron que el respeto por lo desconocido, por la historia y la tierra, es la clave para vivir en armonía. Que hay secretos que pesan, pero también caminos para sanarlos. Y aunque el miedo había marcado sus días, también les dejó una lección de valentía. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.